Como lo dijimos, en este segundo bloque vamos a dedicar la entrevista a hablar sobre los datos que difundía la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia sobre menores detenidos en Córdoba. Le voy a saludar a Maricel Segovia. Maricel, muchas gracias por venir. De nada. Es abogada, es docente, es integrante del colectivo de jóvenes y niños y adolescentes y alguien que viene trabajando mucho en la temática. Te invito a ver primero los datos que daba a conocer el Tribunal Superior de Justicia la semana pasada y después lo hablamos. Están mucho tiempo privados de libertad en lugares que ustedes habrán sido testigos de, porque ha salido en todos los medios, que ha generado el habeas corpus, Complejo Esperanza. el Complejo Esperanza, que ha estado a cargo del doctor González del Solar. Es un estudio que, a mi modo de ver, es muy importante porque da, en primer lugar, la cantidad de jóvenes privados de la libertad, 1.179. En segundo lugar, identifica edades. No es lo mismo un niño de 14 que un adolescente de 18. El diagnóstico es difícil porque la realidad social hoy está muy compleja para los chicos, es compleja fundamentalmente porque los jóvenes que ingresan al sistema, la mayoría tiene consumo de sustancias tóxicas. Más del 30% son inimputables, son menores de 16 años. La otra cuestión es que mayoritariamente son sexo masculino, el 92% son varones. Me parece que esto puede aportar también para ser un insumo para las políticas públicas, conocer números, conocer edades, me parece que puede llegar a ser un insumo para varios de los sectores. Los que daban a conocer desde el Centro de Estudios y Proyectos del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué nos dicen estos datos, Maricel? Yo creo que nos dicen varias cosas preocupantes, ¿no? Me parece importante que se informe, que se den datos de esto, porque de los chicos privados de la libertad o de los chicos acusados de delitos se dicen muchas cosas, muchas veces sin información. Que haya registros y estadísticas es fundamental. Pero también nos dicen cosas que nos parece bastante alarmantes, y nos parece alarmante que la justicia lo mencione pero sin plantear la gravedad que implica, por ejemplo, que en Córdoba haya un 31% de chicos inimputables, es decir, entre 12 y 16 años, como lo marca el estudio, que según la ley vigente, penal juvenil, a pesar de que todavía no se reúnen las garantías que plantea el derecho internacional, los menores de edad, al ser inimputables, significa que no pueden estar privados de la libertad. O sea, si hay un chico menor de 16 años que es acusado de un delito, tiene que haber otro tipo de respuesta de política pública, conocer si tiene derechos vulnerados, ver cómo insertarlo en lo educativo, en lo laboral, acompañarlo dentro del marco de la familia, pero no nunca privarlo de la libertad. Eso, desde el vamos, es ilegal. Y lo otro que sería importante, que los jueces penales juveniles le pregunten al Estado cuáles son las políticas públicas de inserción que tienen cuando los chicos salen del Complejo Esperanza. Porque las mismas estadísticas demuestran que hay alrededor, creo, si no me equivoco, un 17% de reincidencia en el mismo año. Claro. Entonces, estos datos nos tienen que generar preguntas. No solo cuántos chicos hay, sino qué se hace cuando egresan, quiénes están acompañándolos antes del egreso para ver que puedan insertarse en una comunidad de un modo diferente. Y otro dato grave que plantea y que es totalmente real y conocido, la gravedad del problema en cuanto al consumo problemático de sustancias en una provincia donde no existen políticas de salud para los pibes menores de 18 años. No, existe muy poco para los mayores de 18 años y en absoluto existen para los menores de 18 años. Lo único que hay es una casa del joven que está totalmente saturada de turnos, y las familias que quieren ayudar a sus hijos en esta problemática no tienen a dónde acudir. Eso es muy grave. Bueno, entre los datos que decían los profesionales, decían esto. Y también lo dijo el doctor González del Solar. Lo hablamos aquí mismo, el pasado jueves, con el cura Mariano Oberlin, que trabaja en una de las zonas también más vulnerables de Córdoba. El contacto con las drogas, también algo que nos está diciendo prácticamente en el 100% de los casos, decía Maricel. Sí, sí, sí. El tema es que el tema de la droga tiene que poder ser trabajado desde el ámbito de la salud y no desde el ámbito meramente policial, porque ya estamos recomprobados que no resuelve absolutamente nada. Y los chicos que pasan por el Complejo Esperanza no tienen ni siquiera un tratamiento terapéutico cuando lo necesitan, en algunos casos de psicólogos,
ni mucho menos de consumo problemático. En realidad el personal que hay todavía es insuficiente, porque si bien el juez González del Solar dio por terminado el habeas corpus colectivo, los profesionales que se habían incorporado a fines del año pasado, que eran unos psicólogos, alrededor de 23 psicólogos que después fueron despedidos y solo quedaron sociopedagogos, no es gente formada suficientemente para acompañar la problemática compleja que tienen estos niños, que habría que trabajar desde antes de que salgan egresados del Complejo de Esperanza y continuar. El tema de la salud, muchas veces salud mental y el tema del consumo problemático son centrales para intentar de que no se reincida en esto. Lo escuchaba también al doctor González del Solar hablando después de la difusión de estos datos y dijo que se va a trabajar en un centro de prevención adentro del Complejo Esperanza. Bueno, en vistas de lo que pasó después del habeas corpus, de las permanentes denuncias que hay sobre el estado del Complejo Esperanza y lo que provoca en los jóvenes y la reincidencia que tenemos, digo, ¿se ve una alternativa clara? ¿Estos datos pueden aportar para que se incentive o por lo menos se acelere más ese trabajo? Los datos creo que aportan. Estas promesas de trabajar en la prevención del consumo problemático de sustancias lo hemos escuchado desde el Estado hace muchos años, no es nada nuevo. Creo lo que habría que generar mientras los chicos están privados de la libertad concretamente es más oportunidades educativas, porque las que hay son básicas y escasas, más oportunidades de capacitación en oficio y espacios recreativos. Acá en Córdoba se han, digamos, intentado cosas que han durado lo que dura una foto en un programa, como el tema de lo deportivo, se compraron máquinas, que muchas veces se hacía la inauguración del Estado provincial y a la semana ya las máquinas desaparecían a nivel de deporte o gimnasia. Tiene una cancha de, ¿cómo es este deporte? Bueno, que es medio torpe, no me sale el nombre. ¿De rugby? De rugby. Canchas de rugby, canchas de fútbol que no se utilizan. Nosotros Claro. hemos ido a veces a visitar y los chicos mismos nos dicen, mira todo que tenemos y no hay suficientes profesores deportivos, no se prevén, digamos, los horarios para que no se superpongan lo educativo con lo deportivo, lo recreativo. Digamos, mientras estén privados de la libertad hay un montón de cosas para hacer, poniendo recursos humanos suficientes y personal suficiente. Y lo otro que creemos que sigue siendo una deuda pendiente, personal formado adecuadamente. Porque si bien es muy importante y es un avance que haya técnicos socioeducativos que han estudiado en el Instituto Cabret, en la Universidad Provincial, es un avance, pero siguen faltando psicólogos y trabajadores sociales que son fundamentales. El jueves te decía, estuvo acá el cura Mariano Oberlin y nos decía, bueno, teníamos talleres de formación, teníamos algunos talleres de oficio, talleres deportivos. En el barrio, contaba. En el barrio, claro, digamos. Él trabaja en la parroquia de la Crucifixión en barrio Müller sí. y Maldonado, Sí. digamos. Tiene un trabajo muy interesante con la comunidad. Bueno, nos decía una incertidumbre grande con la continuidad de los talleres, con la continuidad de los profesores que no tenían un pago, no tenían a dónde referenciarse. Bueno, se habla muy por encima de esto, pero ¿cómo impacta en un lugar así que todas estas cosas que se vienen trabajando, que son granitos de arena, se den de baja? Digo. Sí, sabemos que los programas nacionales en general se han suspendido la mayoría de trabajo en la comunidad y son fundamentales, tanto los programas nacionales como debería haber muchos más programas en la provincia, trabajando con los chicos en comunidad, articulando con los colegios secundarios, con los centros de actividades que hay en las comunidades. Se habla actualmente, se están empezando a construir llamados consejos de seguridad ciudadana en los barrios, donde en ese marco realmente la prioridad debería ser trabajar con los jóvenes, pero desde este lugar, desde lo educativo, lo recreativo, lo deportivo. Pero bueno, es bastante difícil imaginarse esas propuestas cuando uno ve los recursos que hay previstos en los presupuestos provinciales, que destinados a los jóvenes son cada vez más recortados, ¿no? Vos has trabajado mucho con niñez, adolescencia, has trabajado mucho el tema también del código de faltas, la discriminación que hay. Y uno de los datos sobre los que quiero volver es que nos decían las profesionales, prácticamente el 91% de los jóvenes detenidos, los menores detenidos, son varones. Digo, se ha construido también un perfil, digamos, o sea, esta cosa del perfil del varón, de barrios vulnerables, digamos, que ha sido también estigmatizado, digamos, se ha ido construyendo ese perfil, digo, porque también lo vemos en los estudios y en las estadísticas de detenciones del Código de Faltas, ¿no?
Sí, el código de faltas ha ayudado muchísimo a construir ese perfil de chico pobre, vestido de tal manera, inclusive concretamente vulnera el derecho a la libertad de circulación de los pibes, porque todos sabemos que desde muchos barrios cuando los chicos quieren llegar al centro les dicen ¿de dónde sos? Yo trabajo en una organización que se llama SEAS, Servicio Habitacional de Acción Social, en Villa Siburu. La semana pasada hablaba con 3 jóvenes que me contaban que querían ir a trabajar y todo el tiempo los detenía la policía diciéndole te llevo por documento, por falta de documento. Y el pibe le mostraba el documento. Pero yo acá lo tengo, ¿por qué me lleva? Y no, bueno, vos te tenés que quedar tranquilo, esto lo tengo que hacer sí o sí. Y los levantan y pierden el trabajo. Digo, eso sigue funcionando. A pesar del llamado Código de Convivencia, que por ahora parece que no se está utilizando mucho, las detenciones se siguen haciendo sin que queden registradas, y uno de los problemas más graves es esta discriminación, es decir, decirle al chico, ¿qué mensaje se le da? Vos sos de tal barrio, te quedás ahí, no accedes al centro y el trabajo te lo arreglas como podés. Pero después rápidamente sale el discurso, los chicos de tales barrios no trabajan, no les gusta el trabajo. Es un tema que realmente habría que trabajarlo en serio, desde un marco, como plantea la Ley de Infancia en la provincia, desde una comisión interministerial, donde se articulen políticas educativas, laborales, culturales, para que esos chicos tengan nuevas oportunidades. ¿Y cómo está eso? ¿Cómo se está trabajando la Ley de Infancia en Córdoba, puntualmente? Y la Ley de Infancia en Córdoba creemos nosotros que es una ley que tiene un muy buen contenido vinculado a lo que plantea la Convención de los Derechos del Niño, pero en cuanto a su implementación le falta bastante todavía. Existe una comisión interministerial, que nosotros sabemos que este año parece que ha tenido 2 o 3 reuniones, esperamos que se fortalezca, porque uno de los grandes obstáculos siempre en abordar y en garantizar los derechos de los niños y los jóvenes es la falta de articulación de los distintos ministerios, ¿no? Ojalá esta gestión que es similar a la anterior, digamos, pero que desde su discurso tiene intenciones de trabajar mejor en la prevención, pueden articularse realmente políticas con los chicos, de salud, en el tema de trabajar con el consumo de sustancias, en el tema de la educación. Hay muchos chicos que no van al secundario y lo abandonan. Y eso tiene que ser un problema a mirar por la provincia. ¿Qué está pasando? El nivel de violencia en los barrios es terrible y eso tiene mucho que ver con el manejo del narcotráfico internamente, donde los que siempre pagan el pato, digamos, son los jóvenes, pero nunca se investiga realmente cómo se maneja. Hay barrios enteros donde la gente no se anima a circular después de un horario determinado porque están tomados por la gente que vende droga y no son los pibes. Los pibes son, digamos, el chivo expiatorio, ¿no? Ahora que lo decís, hay muchos chicos que dejan el colegio. En la provincia había sacado, o por lo menos tenía una iniciativa parecida al Progresar, esto de un programa de terminalidad educativa para... El Confiamos en Vos. El Confío en Vos. Se dio de baja, tengo entendido, por lo menos ese programa. Hasta el año pasado estuvo, no sabemos hasta el año pasado, digamos, por lo menos con capacitadores que hable del Confiemos en Vos, se ha dado de baja, se reemplazó creo que por la ley del aprendiz. Esto también, por allí... da un paso atrás en ciertos programas que, bueno, habían vuelto a traer a los jóvenes al colegio, o por lo menos en capacitación de oficios, ¿no? Sí, yo creo que el problema es cuando los programas duran un tiempo y se bajan, ¿no? No se genera una verdadera política de acompañamiento a la inserción en el secundario y de acompañamiento después a la inserción laboral de los pibes. Es hora, digamos, que el Estado deje digamos, nombrar programas, crear programas nuevos todo el tiempo y realmente aborde desde una mirada diagnóstica de qué está pasando con los pibes en los barrios, cuál es su nivel posible de educación y de trabajo y articule políticas integrales, ¿no? En ese sentido. Creo que todavía falta un poco de eso. Tenemos nuevo Código de Convivencia, hay el precedente de una sentencia a un comisario por hacer números y llevar detenidos a gente por el código de falta. Y sin embargo, así sigue pasando en los barrios las detenciones arbitrarias, ¿no? Sí, esa sentencia realmente es un gran logro y nos alegramos que haya salido. Lamentablemente uno se da cuenta ahí que el Poder Judicial llega a una sentencia porque los que denunciaron fueron policías, digamos, personal policial que tuvieron la valentía de hacerlo porque no es un tema fácil. Sin embargo, las denuncias por detenciones arbitrarias son históricas en Córdoba, lo han denunciado las organizaciones, sobre todo el colectivo de jóvenes, un montón de organismos. Sin embargo, uno ve ahí la distancia que hay en que estas denuncias sean escuchadas por el Poder Judicial cordobés, ¿no? El Poder Judicial cordobés en ese sentido está muy lejos de garantizar los derechos de los chicos. La sentencia es un gran avance. Ojalá signifique realmente un cambio en la forma de intervención de la policía. Justamente, ¿no? Uno dice, bueno, ya con ese precedente, con un nuevo código, esperaría otro accionar. Bueno. Sin embargo, lo que pasó en Los Cortaderos el otro día, a pesar del nuevo Código de Convivencia, fue terrible. Y sin embargo hay como una naturalización en la intervención violenta de la policía y eso nos preocupa muchísimo como comunidad, ¿no? Maricel, muchísimas gracias. De nada. Nos vamos a la pausa y ya venimos con el cierre de 24 Córdoba.